Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Álvaro Edgardo García Uzcategui, terapeuta respiratorio, especialista cuidado crítico cardiopulmonar con más de 32 años de experiencia en la rehabilitación, cuidado e intervención cardiorrespiratoria. Álvaro se ha desempeñado como docente en diferentes instituciones del país. Actualmente es coordinador académico en una de las instituciones reconocidas de Colombia, donde se destaca su aporte en formación catedrática de excelente calidad, formando profesionales íntegros en el área de salud. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio de Colombia. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a continuar con este curso de primer respondiente, cómo actuar frente a casos de emergencia y desastres. En nuestro encuentro de la tarde de hoy, vamos a hablar de temas bastante importantes y comunes que se presentan en el día a día y que nosotros como primeros respondientes podemos intervenir de la mejor manera, atendiendo integralmente a nuestras víctimas o a las personas que resulten afectadas de una lesión específica. En este caso vamos a hablar de las quemaduras y de la electrocución. Una quemadura es una lesión bastante común que se puede presentar en el diario vivir. Y podemos hablar de una quemadura como una lesión en la piel que es producida principalmente por calor, vapores calientes, electricidad, fricción o una mala utilización de ciertos productos químicos que en algunos casos pues pueden ser corrosivos. Como les digo, es una afectación bastante común en el diario vivir y una persona pues puede salir bastante lesionada o afectada por una quemadura. ¿De qué depende la gravedad de una quemadura? ¿Cómo puedo evaluarla? La gravedad de una quemadura depende de la superficie que fue quemada, de qué cantidad o qué parte del cuerpo o qué partes del cuerpo fueron quemadas y de la profundidad que le genera la quemadura y que produce la lesión o la herida. Entonces, una quemadura, una afectación común, importante, cotidiana, que afecta a las personas y que podemos valorarla según su profundidad y según la superficie o según la extensión o el área del cuerpo quemada. Cuando hablamos de la profundidad de una quemadura, pues nos referimos a qué quemó. Si logró solo llegar a la primera capa de la piel, si quemó la primera y la segunda capa de la piel, la epidermis y la dermis, o si quemó las tres capas de la piel, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, la hipodermis, pudiendo llegar, en casos específicos, a comprometer o lesionar órganos internos, órganos cercanos como nervios, tendones, ligamentos, músculos o vasos sanguíneos. En este caso, pues sería una quemadura. Si afecta la primera capa de la piel, pues estamos hablando de una quemadura de primer grado. Si afecta la primera y la segunda capa de la piel, estamos hablando de una quemadura de segundo grado.
Y si afecta las 3 capas de la piel y posiblemente tenga afectación en los órganos cercanos y comprometa la vida de la víctima, de la persona lesionada, pues estamos hablando de una quemadura de tercer grado. Cuando hablamos de la extensión, pues nos referimos a qué cantidad del cuerpo se quemó. Hay áreas del cuerpo que son muy delicadas en cuanto a una quemadura, como las vías respiratorias o los miembros inferiores. Entonces, en ese caso, hablaríamos de la extensión de una quemadura. Una quemadura de primer grado, que les explico, solo se afecta la primera capa de la piel, tiene una característica muy importante. ¿Qué característica importante tiene? Que no es una quemadura grave, que tiene un manejo más leve en cuanto a su atención, en cuanto a su intervención, pero tiene una característica muy importante. ¿Y cuál es? Que produce mucho dolor. Es una quemadura que afecta todas las terminaciones nerviosas que tenemos en la epidermis para tener el ser humano el órgano del tacto. Entonces es una quemadura que no es grave, que no compromete la vida de la persona, del afectado, pero que produce dolor tipo ardor. ¿Por qué? Porque compromete las terminaciones nerviosas. Cuando hablamos de una quemadura de segundo grado, generalmente es producida por líquidos hirvientes. Entonces es una quemadura que llega hasta la dermis. Y al llegar a la dermis, fisiológicamente el cuerpo humano es el lugar donde contiene la gran mayoría de agua. Por consiguiente, la principal característica de una quemadura de segundo grado, pese a que también presenta dolor tipo ardor, esta quemadura pues se caracteriza por presentar ampollas, flictemas, ampollas de agua que salen en la piel como mecanismo de defensa del mismo organismo ante la quemadura. Es un mecanismo protector del organismo, pero estas ampollas en algunos casos pues pueden llegar a ser peligrosas si se llegan a reventar sin las técnicas asépticas que se manejan de manera intrahospitalaria. Por eso más adelante vamos a aprender que las quemaduras de segundo grado producidas por líquidos hirvientes no se recomienda reventar las ampollas bajo ninguna circunstancia si no es en una institución hospitalaria, debido a que toda ampolla que se reviente pues puede convertirse en una herida y fácilmente se puede sobreinfectar. Entonces las quemaduras de segundo grado que comprometen las 2 primeras capas de la piel son generalmente producidas por líquidos hirvientes y tienen la característica de que pueden formar ampolla. Ya una quemadura de tercer grado que compromete las 3 capas de la piel, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, la hipodermis, y que también, si en caso tal una persona o una víctima puede quedar prendida en llamas, pues compromete órganos accesorios, nervios, músculos, tendones, ligamentos y hasta los vasos sanguíneos. Estas quemaduras son muy graves, son muy delicadas, tienden a infectarse con facilidad, la víctima tiende a entrar, o la persona afectada tiende a entrar en una condición de falla multiorgánica, de compromiso de sus signos vitales, pues debido a que al afectarse en las 3 capas de la piel y al afectarse en los órganos cercanos, la víctima llega rápido a una deshidratación interna y puede producir un shock hipovolémico, y esto lo puede llevar pues a un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué característica tienen las quemaduras de tercer grado? 2 características importantes. El tejido, al dejar de recibir oxígeno por todo el proceso del área quemada o por la falta de irrigación, pues el tejido muere y se torna de color negruzco, y eso se le llama necrosis o muerte del tejido. Y asociado a esa necrosis, la falta de oxígeno puede producir que en la quemadura podemos dañar los receptores nerviosos, y al dañar los receptores nerviosos, pues la víctima o la persona afectada pierde la sensibilidad. Entonces, las quemaduras de tercer grado tienen 2 características importantes. Uno, que el tejido se torna necrótico,
por la falta de sangre rica en oxígeno, y dos, que se pierde el dolor. Y como lo hemos hablado antes en alguno de nuestros encuentros, en primeros auxilios, en la evaluación integral de una víctima, en la valoración de una persona afectada, y nosotros como primeros respondientes debemos tener claridad en que el dolor no es malo. El dolor me permite determinar a mí, como primer respondiente, que la víctima tiene sensibilidad, que sus receptores nerviosos están íntegros y no se han visto afectados. Entonces, es muy importante tener claridad sobre cómo reconocer una quemadura. Si la víctima tiene la piel roja, caliente, y hay mucho dolor, tipo ardor, sin haber ampollas, puedo pensar en una quemadura de primer grado. Si por el contrario observo ampollas, puedo pensar en que si así esté asociado al dolor tipo ardor, es una quemadura de segundo grado, generalmente producto de líquidos hirvientes. Y en caso de que la quemadura se observe negruzca, necrótico, el tejido muerto por falta de sangre rica en oxígeno, y la víctima no duela, no le presente dolor, podría pensar en una quemadura de tercer grado. Cada una de ellas me amerita una intervención específica de nosotros como primeros respondientes. ¿Qué hacer ante una quemadura? Entonces es muy importante por colocarle, agregar, regar agua fresca sobre el área de la quemadura. Recordar que no podemos colocarle agua fría. ¿Por qué? Porque las quemaduras tienen un nivel de temperatura elevado y al yo colocar agua muy fría puedo generar un shock térmico, una alteración brusca de la temperatura y complicaría la quemadura. Entonces hay que refrescar la quemadura con agua ambiente. Siempre verificar que la víctima pues esté consciente, recordando que tenga los ojos abiertos, que hable, que se mueva, y de esta manera poderla tranquilizar. Muy importante determinar si la víctima tiene la ropa adherida a la piel. Si la víctima presenta, se le observa la ropa adherida a la piel, no la debo retirar de una manera ni inmediata ni sin humedecerla, porque pues al desprender, al retirar la piel, de lo que queda de la epidermis, se va a complicar el estado de la víctima. ¿Y qué voy a hacer cuando yo retire la ropa? Pues se va a adherir la primera capa, la epidermis, y va a salir con todo y las prendas de vestir. Entonces, no debemos retirar la ropa adherida a la víctima, excepto si hemos humedecido el área y estoy seguro pues que no va a afectarse la integridad de la víctima. Muy importante cubrir la víctima con tela limpia, mojada, húmeda. Si es una quemadura no tan extensa, con una gasa, un apósito, una compresa, alguna tela húmeda que yo pueda ayudar a refrescar, a disminuir la temperatura de la quemadura y a su vez protegerla, de evitar que muy posiblemente pues esta quemadura se vaya a sobreinfectar. Es recomendable no aplicar ninguna sustancia, ningún remedio casero, por más fe, costumbre, comentarios de otras personas, experiencias personales vividas o experiencias de un tercero, de otra persona. No es recomendable aplicar ninguna sustancia que no sea recomendada por el médico o por el sistema de emergencia médicas. Entonces es importante no aplicar nada adicional, solo refrescar la quemadura, mucha agua, humedecerla, mantenerla cubierta, recordar que no debemos reventar las ampollas. ¿Por qué? Porque ya como les dije, las ampollas, primero es un mecanismo de defensa del mismo organismo cuando hay exposición de la dermis, del tejido intermedio donde se localiza el agua, y esta exposición de la dermis pues hace que el cuerpo se defienda sacando el agua y sale a través de ampollas. Si yo la reviento, uno, estoy quitando ese mecanismo de defensa, y dos, estoy favoreciendo el área para que se convierta pues en una posible herida, se pueda sobreinfectar, y adicional a que tenemos un área, si es el caso grande de la quemadura, pues es una superficie
para que rápidamente se pueda infectar la víctima y pues las bacterias aprovechan la pérdida de ese tegumento tan valioso que es la piel, la epidermis, y pues pueden producir una infección grave que puede llegar hasta la sangre o producir septicemia, como se conoce. Entonces las ampollas no las reventemos, las cubrimos con una tela húmeda. Ya de manera intrahospitalaria, si es cuestión de indicación médica, sí las revientan, pero pues utilizan mecanismos, sustancias y un protocolo específico para evitar que se infecten. Baña a la víctima, muy importante, porque vamos a disminuir la temperatura corporal, vamos a favorecer a la pérdida insensible de líquidos que no se aumente. No administre bebidas, alimentos ni medicamentos en un caso específico, ¿cierto? La víctima quemada por el sol, lo que llamamos insolación, si está consciente, sí puedo administrar líquidos para ayudar a la hidratación corporal. Pero en casos específicos solo se puede administrar líquidos. Administrar medicamentos o alimentos no es pues, recomendable en la atención integral de la víctima. ¿Por qué? Porque en algún caso la víctima puede requerir una intervención hospitalaria de urgencia por una complicación, etcétera, pues no se va a poder realizar. ¿Y por qué no se va a poder realizar? Porque la víctima ha comido o, en su caso específico, le administré un medicamento, le froté alcohol o algo que creía yo que iba a ser positivo y lo que hice es que la intoxiqué, la aumenté la quemadura o generó una reacción alérgica, lo que llamamos una anafilaxia. Entonces vamos a tener un compromiso mayor de la víctima y no nos va a generar una adecuada recuperabilidad. Y si es requerido, si hay un compromiso respiratorio, por ejemplo, si es una quemadura de las vías respiratorias, pues yo debo de mantenerla en un lugar ventilado, mantener las vías respiratorias abiertas o permeables, verificar si la víctima respira. Recordemos que verificar si la víctima respira se debe hacer hiperextendiendo la cabeza, bajando o abriendo el maxilar y aplicando el DES de la respiración, ver, escuchar y sentir si nuestra víctima respira. Contabilizar el pulso para saber si la víctima tiene pulso. En caso específico de que no tenga pulso o que no respire, pues ya sabemos que debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar, como lo aprendimos ayer. Entonces es muy importante que en las víctimas que sufren quemaduras de las vías respiratorias o de la cavidad oral, pues van a presentar dificultad para respirar. Y presentar dificultad para respirar significa que la víctima va a requerir un soporte de oxigenoterapia que se manejará a nivel intrahospitalario o prehospitalario en el caso de una ambulancia y que fue un capítulo que manejamos en una sesión anterior. Muy importante determinar en qué momento de una quemadura debe ser trasladada a un centro asistencial, bajo qué criterios yo voy a trasladar a la víctima. Si hay un compromiso cardiopulmonar, si la víctima presenta las vías respiratorias quemadas, si la víctima presenta algún signo de broncoaspiración por la quemadura, si la víctima presenta alteración de su estado de conciencia, si la quemadura es muy extensa, o sea, fue mucha el área de la quemadura, si hay pérdida del dolor, si el tejido está necrótico, si yo sospecho que la quemadura puede ser de tercer grado, y la vida de la víctima se compromete, ¿cierto? Por dificultad respiratoria, paro cardiorrespiratorio, cianosis, la piel está necrótica o azulosa, no hay sensibilidad, la víctima no genera dolor, o el área quemada fue la espalda, las piernas o las vías respiratorias, pues yo debo tener la capacidad para poder identificar a esa víctima, saber cuáles son las necesidades específicas y poder trasladar a la víctima pues a un centro asistencial donde va a recibir la ayuda requerida. Eso para el caso de las quemaduras, tanto del tejido externo, de primero, segundo, tercer grado, como de las vías respiratorias. Y asociado a la quemadura, pues hablamos también del tema de la electrocución, ¿cierto? Entonces la electrocución es muy frecuente en áreas muy húmedas. Recordemos que el cuerpo humano es un 70% de agua
Y como 70% de agua, pues somos fácilmente conductores de la electricidad. Entonces es muy importante que si presenciamos una electrocución o llegamos en el momento que ocurrió una electrocución, pues no debemos tocar a la víctima. ¿Por qué? Porque podemos ser parte de la situación. Entonces no debemos tocar a la víctima hasta que no estemos seguros de que ya la víctima no está en contacto con lo que le produjo esa electrocución. No es recomendable utilizar palos hasta que no se desconecte de los cables que produjo la electrocución. Utilizar palos o algún otro instrumento para alejar a la víctima del área. Debemos estar seguros de que ya la víctima no está en contacto con el cable o la situación que sucedió. En el momento que yo ya estoy seguro de esa condición y que yo ya puedo evaluar a la víctima, pues debo verificar los signos vitales y el estado de conciencia, verificar si la víctima tiene los ojos abiertos, si habla, si se mueve, cómo tiene el pulso, y abrirle las vías respiratorias en caso de ser posible y aplicarle el VES, el ver, escuchar y sentir si la víctima respira, y ya voy a tener una visión, ya voy a tener una noción más importante, clara y específica de la condición en la que está la víctima. Recuerden que las quemaduras de una electrocución son internas y va a afectar los órganos que sabemos funcionan con electricidad, como son el cerebro, como son el corazón y los músculos. Nuestros principales órganos dentro del cuerpo que funcionan con electricidad, con actividad eléctrica, son el cerebro, el corazón y los músculos. Entonces estos órganos pues fácilmente se van a ver afectados, van a alterar la actividad eléctrica. Es un paciente una víctima que muy fácilmente puede entrar en una parada cardiorrespiratoria, una muerte cerebral o una contractura específica por alteración en la actividad eléctrica de estos órganos. Entonces, sumado a eso, recordando que somos una gran cantidad de agua corporal, pues sumado a eso, pues pienso que una electrocución podría causar la vida de la víctima. Entonces, muy importante, estar seguros de que ya la persona no está en contacto con lo que le produjo la electrocución. Abrir las vías respiratorias, ¿cierto? Verificar los signos vitales, el pulso y si la víctima respira. Evaluar el estado de conciencia. Si es necesario, o sea, si la víctima no respira, si la víctima no tiene pulso, pues debo de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Solicitar ayuda, tenemos que activar el centro de emergencias médico y trasladar a la víctima porque ella debe ser hidratada, terminada de reanimar y atendida de manera integral buscando pues salvar la vida de esa persona. Hay un alto porcentaje de decesos, de fallecimientos, pues producto de accidentes por electrocución, accidentes laborales. Entonces es muy importante qué hacer como primer respondiente, cómo actuar como primer respondiente pues a la hora de una electrocución. Entonces las quemaduras, ¿cierto? Y las electrocuciones son condiciones supremamente comunes y que aunque uno no crea a nivel de la electrocución, pues son condiciones que se presentan con mucha frecuencia, sobre todo en el área laboral, en el riesgo eléctrico. Entonces hablándolo del trabajador, pues tener una capacitación específica porque una quemadura genera una huella imborrable, una huella física, emocional, imborrable, que puede durar mucho tiempo, toda la vida. Entonces, yo también debo, como primer respondiente, tener apoyo emocional en caso de una quemadura, si es en la cara o en algún área donde pueda verse afectada la autoestima, la parte emocional de la víctima, de la persona afectada, tener conciencia de que los cuidados posteriores a la recuperación van disminuyendo esa afectación, pero pues que la persona debe tener conocimiento de eso y que yo, con mi compromiso social como primer respondiente, también debo tener la capacidad para poder orientar a esa persona en qué momento debe acudir a pedir ayuda. Otro tema importante como primeros respondientes en la atención integral de las víctimas producto de un evento, de un accidente, de un deceso, pues están las caídas,
los golpes, las heridas, las hemorragias y las fracturas. Es decir, todo lo que en algún momento específico puede producirme un trauma. No podemos apartarnos de que en Colombia la tasa de accidentalidad, no solo laboral, sino accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes domésticos, accidentes comunitarios, es muy alta. Y muchos de esos accidentes y muchos de esos eventos tienden a convertirse en trauma, en un compromiso importante en la vida de la víctima. Entonces, cualquier caída, cualquier golpe, cualquier herida, una fractura, puede llegar a producir una pérdida importante de sangre. Y esa pérdida importante de sangre, pues puede hacer que la víctima entre rápidamente en un trauma, en un shock, y posterior a ello ya sabemos que luego de la herida, luego de la hemorragia, luego del trauma, luego la víctima se choquea y al perder mucha sangre y muchos líquidos y estar choqueado y estar inconsciente y obstruida las vías respiratorias y no recibió la atención o no hay un primer respondiente que pueda atender, valorar, evaluar, saber cuándo pedir ayuda, trasladar, pues la víctima rápidamente puede ingresar o entrar en una parada cardiorrespiratoria y le cobra la vida. Entonces es muy importante tener claridad sobre estos temas, las caídas, no solo caídas a nivel, desde la misma altura del cuerpo, sino caídas del doble de su altura, que hablábamos de inmovilizar el cuello, de no abrir las vías respiratorias, es tener claridad sobre cómo fueron los hechos que ocurrió para poder orientar mi intervención como primer respondiente. ¿Qué podemos decir que es una herida? Una herida es una lesión generalmente en los tejidos blandos. Cuando es en los tejidos duros, pues hablamos de una fractura. Cuando es en los tejidos blandos, se puede decir que esta herida es la pérdida de la continuidad de este tejido. Se pierde la integridad protectora de la piel, del tejido, del órgano, de la membrana. Entonces, la herida, como pérdida de la continuidad de un tejido, se expone, porque generalmente puede ser abierta. Se expone, se pierde la integridad del tejido de la piel y se expone a infecciones, a hemorragia, a necrosis, a cuerpos incrustados. Y cada cosa que yo les nombro es complicarle la vida a la víctima. Entonces, ¿qué es una herida? Es la pérdida de la continuidad del tejido. Generalmente, ¿quién causa una herida? Generalmente una herida es causada por caídas, vuelvo y repito, sean caídas a nivel del cuerpo, o sea, desde su propia altura, o sean caídas al doble o al triple de su altura, después del doble de su altura, o sean caídas por trauma o accidente automovilístico, o caídas de hogar, caídas de escaleras, de ascensores, o puede ser causada por golpes, o en su defecto, hablando desde el punto de vista de orden público y la violencia, por elementos cortopunzantes, armas blancas, o en su defecto por armas de fuego. Entonces, esta pérdida de la continuidad de un tejido se expone ¿a qué? Uno, a una hemorragia. Ya tenemos claridad por qué es tan grave una hemorragia, sea interna o sea externa. ¿Por qué? Pues porque va a choquear a la víctima. La pérdida de sangre la va a llevar a un paro cardiorrespiratorio. También se expone a infección, no inmediata, pero es un caldo de cultivo, es una zona donde se ha perdido esa capa protectora y muy fácilmente, pues la víctima, su herida se va a infectar. Y al perder esa irrigación, al perder esa llegada de sangre rica en oxígeno al área,
pues se va a necrosar. Por eso las tres complicaciones principales de una herida, las tres aspectos que yo quiero que no pasen en una herida porque son delicados, es la hemorragia, la infección y la necrosis. Los golpes en la cabeza, muy comunes. Los traumas cráneoencefálicos. Un golpe en la cabeza por caídas a nivel, por caídas del doble o más de su altura, por accidentes automovilísticos, motociclistas sin casco. Y estas señales de golpes en la cabeza pueden complicarse y formar un trauma cráneoencefálico. El consumo de licor, el mal uso de las sustancias psicoactivas. ¿Qué puede hacer una caída, un golpe en la cabeza? Alterar, eso es lo más importante para empezar a evaluar y analizar la víctima. Uno, alterar o desaparecer el estado de conciencia. O sea, la víctima está somnolienta o inconsciente. No tiene los ojos abiertos, no habla, no se mueve. Ahora bien, puede tener salida del globo ocular, y la salida del globo ocular condición que se llama exoftalmos, pues significa que hubo una lesión interna de consideración. Puede haber lagrimeo, puede haber pérdida del movimiento, pérdida de la sensibilidad, si también hay un compromiso de la médula. Entonces, ¿qué hacer en casos de golpes leves, moderados, severos, en la cabeza, en el cráneo? Tenemos que saber si realmente hay un compromiso neurológico, si realmente la víctima está comprometida en su estado de conciencia y orientación. ¿Cuándo y en qué momento inmovilizar el cuello? Entonces, es muy importante evaluar el estado de conciencia de la víctima, si tiene los ojos abiertos, si habla, si se mueve, y su orientación. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hacer como primer respondiente? ¿Cómo puedo actuar ante golpes en la cabeza o posibles traumas cráneoencefálicos? Importante siempre estar cerca de la víctima, permanezca cerca de la víctima. No solo esto me va a permitir hacerle un seguimiento rápido de si se está complicando, porque la víctima puede ser que en 1:00 usted la ve consciente y hablando, y 10 minutos después ya está inconsciente, ya no responde a estímulos. ¿Por qué? Pues porque internamente la masa cerebral puede estar inflamándose, puede haber una hemorragia interna en el cráneo, cosa que yo no identifiqué, porque a veces es muy complicado, no identifiqué a la hora de evaluar la víctima. Recuerden que el estado de salud de una víctima nunca será estático. ¿Qué quiere decir? Que yo encontré a la víctima bien a las tales horas del día y media hora después va a estar igual y 1 hora después va a estar igual y no, así no funciona. El estado de salud de las víctimas, de todos en general, de todos los seres humanos, es 100% dinámico. ¿Y qué quiere decir 100% dinámico? Que si yo no tengo la capacidad para poder prever que puede complicarse la víctima, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya yo a cierta hora de la atención la encuentro de una manera y luego la víctima tiene una hemorragia interna, tiene un edema cerebral, se desprendió alguna estructura, hay una obstrucción, un cuerpo extraño se desplazó, etcétera, una arteria se rompió, hay un aneurisma, etcétera. La víctima se complica y se complica a tal punto en donde yo definitivamente pierdo el control y puede fallecer la víctima. Entonces, permanecer cerca de la víctima me permite tener un seguimiento de ella y también transmitirle confianza. ¿Por qué? Porque para la víctima tener cerca al socorrista, tener cerca al primer respondiente, le va a generar un poco de confort y tranquilidad. Muy importante inmovilizar la cabeza, ¿cierto? Inmovilice la cabeza. ¿Cómo? Inmovilizando el cuello. Casi que la literatura habla de que la regla de oro de los primeros auxilios en todo trauma
es inmovilizar el cuello. ¿Para qué? Para evitar unos futuros daños o futuras lesiones raquimedulares en la médula espinal, lo que pueda comprometer la sensibilidad del movimiento de la víctima. Entonces es muy importante inmovilizar el cuello. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos seguros, eso es a nivel hospitalario, hasta cuando se esté seguro de que no hay sospecha ni hay lesión medular, de que no hay lesión raquimedular. Eso quiere decir en la columna vertebral y en la médula espinal. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, que siempre se debe movilizar el cuello. Evitar mover al máximo la víctima. Casi que se habla de un traslado en bloque, porque entre más usted mueva a la víctima, la puede complicar. Entonces no mueva a la víctima, a menos de que sea una situación que amerite movilizar a la víctima por un riesgo físico inminente, cercano. Pues debo moverla. Pero casi, como les digo, que debe ser un transporte casi en bloque, siempre protegiendo la cabeza y el cuello de la víctima. Si la víctima está consciente, interróguela. ¿Por qué se generó este golpe en la cabeza? ¿Se desmayó y se cayó? ¿No utilizó y es trabajador y no utilizó el arnés o protección para elevar a más de 1.5 metros, como lo manda la legislación colombiana, y se cayó porque no tenía los dispositivos de protección? Es hipoglicémica, sufre del azúcar y no desayunó, entonces perdió el sentido, entró en síncope, en una lipotimia, se desmayó. Entonces es importante interrogarla, porque no solamente yo como primer respondiente me voy a enterar de lo que sucedió, sino que de la misma manera multiplico la información con el sistema de emergencias en caso de que sea requerido. Y puedo, como primer respondiente, como lo hemos manejado, trabajado y aprendido en estas clases, como primer respondiente, pues yo puedo entregar esa información veraz y estrictamente real al cuerpo de socorro. Muy importante saber eso. También debemos que tener claro que no debemos dar a beber ni a comer nada. ¿Por qué? Porque esta víctima que sufrió un golpe en la cabeza puede ser que posterior a ello se complique la situación. Entonces yo en este momento yo la veo bien, sí tiene un leve dolor de cabeza, pero está consciente, está orientada la víctima, me responde asertivamente las preguntas que yo le hago. Entonces yo fácilmente le di comida y bebida, y luego la víctima se complica, convulsiona, puede vomitar, se puede broncoaspirar, se atraganta y puede fallecer y hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo ideal es no de a beber ni a comer nada. También es importante nunca administrar medicamentos. Evalúe la conciencia, como ya lo hemos dicho siempre. Si hay una hemorragia en la nariz, en el oído, en algún área del cuero cabelludo o de la cara, pues debo detener la hemorragia haciendo leve presión. Nunca olvidar que yo debo tener protección. Volvemos a recordar, ahí sí volvemos a recordar los objetivos de los primeros auxilios y del primer respondiente. Proteja la vida de la víctima, pero primero protéjase usted, ¿verdad? Entonces protéjase usted utilizando elementos de protección personal por algún fluido, secreción o sangre que puede entrar usted en contacto de la víctima. Cubra las heridas. Si hay objetos o elementos incrustados, pues lo ideal es que no los retire, porque esto puede aumentar la hemorragia, puede generar una hemorragia más grave que rápidamente puede llevar a la víctima a un shock, a un paro cardiorrespiratorio y a la muerte. También importante tener claridad, como lo hemos mencionado anteriormente, no aplicar remedios caseros. Si la hemorragia se aumenta, igual no colocar torniquete. El torniquete es muy importante que tengamos claridad que el torniquete es la última alternativa que nosotros tenemos en el momento de tener un sangrado, que debe ser colocado por un experto y por una persona que tenga conocimientos estrictos de eso, y que el torniquete usado de manera permanente
pues va a alterar el flujo de la sangre, la circulación del área, y pues va a terminar necrosando el área, la extremidad, por falta de sangre rica en oxígeno, y va a terminar necrosando y la víctima puede terminar siendo amputada. Entonces, lo ideal es, si yo no tengo conocimiento de algo, pues debo preguntar, debo capacitarme, entrenarme y tener claridad y entender que el torniquete es la última alternativa que yo debo tener, y eso en caso de amputación. Pida ayuda. Muy importante saber en qué momento debo trasladar a la víctima, en qué momento debo pedir ayuda, en qué momento se empezó a complicar el estado de salud integral de la víctima, y pues traslade la víctima al centro asistencial. Recuerden, un traslado en bloque, ¿debido a qué? Pues debido a que la víctima puede quedar en estado de pérdida de la movilidad y pérdida de la sensibilidad por lesión de la médula, de las vértebras. Bueno, muy bien. Si hay sangrado, no lave ni desinfecte, no aplique ninguna sustancia. Es recomendable cubrir la herida con una gasa, una tela, una compresa, un apósito, con la tela más limpia que usted disponga. Recuerde que una de las características que nosotros tenemos como primeros respondientes es la iniciativa, la creatividad, la recursividad. Entonces debemos tener esa agilidad para poder intervenir en la víctima, pero pues logrando que se mantenga esa calidad en la atención, con iniciativa, siendo recursivos. Entonces, cubra la herida con una tela limpia, con la tela más limpia que disponga, si es posible una gasa, una compresa, ¿cierto? Muy importante elevar la extremidad para que disminuya la hemorragia. Pida ayuda en casos específicos, si la víctima quedó atrapada en un vehículo, si ese vehículo de pronto puede explotar, si quedó en una montaña, si quedó atrapada por una luz de tierra, si la víctima entró en paro, si no reacciona, si lleva más de 3 minutos y la víctima no responde, si aumentó el dolor, si la víctima presenta dificultad para respirar, si el abdomen está distendido y globoso, si está inconsciente y sangra por nariz y oído. Muy seguramente puede ser un trauma cráneoencefálico severo. Si hay una fractura, una lesión en las extremidades, no intente acomodar, una luxación en la salida de un hueso, un esguince. Entonces no intente acomodar la extremidad, porque eso es muy común y eso a veces sucede hasta de la misma reacción del organismo, a veces sucede hasta de la misma adrenalina que tenemos, y vemos que algo está torcido y yo lo quiero enderezar. Vemos que algo está torcido y yo lo quiero enderezar. Entonces, no, muy importante que tengamos claridad sobre que no debemos reacomodar las extremidades, las articulaciones. Lo que debemos es de inmovilizarlas. Con un cartón, con una férula, con un palo, con un bajalenguas, dependiendo del área a donde yo estoy interviniendo. Inmovilícela, cúbrala, protéjala, mas no acomódela, porque es diferente. Al usted acomodar, puede aumentar la fractura, puede aumentar la luxación o puede romper los ligamentos y formar un esguince más grave. Entonces, no es recomendable acomodar la extremidad. Determinar el estado de conciencia como norma básica, evaluar la conciencia, determinar los signos vitales, detener la hemorragia, cubrir las áreas abiertas, mantener las vías respiratorias de la víctima permeables, o sea, que entre y salga al aire, identificar cuando se empieza a deteriorar la víctima, o sea, que sus signos vitales empiezan a caer, que se vuelve cianótico, pálido por la pérdida de sangre o el shock neurológico, y que posiblemente nuestra víctima pues vaya a entrar en una parada cardiorrespiratoria. A continuación vamos a hablar de 3 temas también comunes, también que se presentan en el diario vivir y que pues pueden comprometer la vida de la víctima. Siempre debemos de tener esta claridad en los temas y los conocimientos, nunca olvidándonos que podemos ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Entonces vamos a tratar temas específicos como convulsiones, desmayos e hipotermias. ¿Cómo podemos definir qué es una convulsión? Y sé que muchos de los asistentes en algún momento de su vida pues se han visto enfrentados o han tenido la oportunidad de observar, de ver o de tener algún familiar, conocido, amigo, alguien cercano que pueda sufrir de convulsiones, sea por epilepsia o por otras causas, o que han estado presentes, han presenciado una convulsión. Que es una situación de urgencia, sí que es una situación de emergencia, que puede generar caos en el lugar o el área donde se presente, dependiendo de quién, cómo y bajo qué características suceden las cosas. Pero que tenemos que tener la suficiente claridad de entender qué es, porque entendiendo qué es, entendiendo cómo es que sucede, sabemos qué podemos hacer y sabemos qué no podemos hacer. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es una convulsión? Una convulsión es una sacudida brusca o involuntaria de los músculos. ¿Qué quiere decir eso? Que por alguna causa, sea neurológica, metabólica, sea cardiorrespiratoria, sea traumática, patológica, que por cualquier causa se altera la conducción eléctrica de las células del cerebro, que se llaman neuronas. Es decir, que la víctima pierde y se desconecta de la realidad. Y al recibir esa descarga, como esos múltiples rayos que se generan, pues se producen esos movimientos bruscos e involuntarios y fuertes y sostenidos de los músculos. Pueden ser convulsiones parciales en un brazo, un ojo, o pueden ser convulsiones, como son más comunes, generalizadas, las 4 extremidades y el tronco. Dentro de las principales causas que puede producir una convulsión están las caídas, los golpes en la cabeza, los traumas cráneoencefálicos o traumas raquimedulares, la epilepsia, la intoxicación y el envenenamiento, la intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, por exceso de alcohol, por alcohol adulterado, las altas temperaturas, la fiebre en los niños, las enfermedades específicas, un tumor cerebral, un tumor en la cabeza. Entonces son múltiples causas, pero que todas llevan a que la víctima pueda convulsionar. Algo muy importante es entender la epilepsia como patología más clara de una convulsión, pero importante tener en cuenta que todo paciente epiléptico va a convulsionar, pero no toda convulsión es producto de una epilepsia. Entonces, cuando una persona convulsiona, vamos a hablar de una convulsión general en las 4 extremidades y en el tronco. Se van a presentar 2 fases dentro de la convulsión. Y lo podemos observar en la presentación, en la parte superior, como hace una arqueada la víctima, una arqueada de su tronco, y esto se llama la fase tónica. El músculo está contraído, pero es una contracción sostenida, y es una única contracción larga, prolongada, y hace un encurvamiento en su tronco, un arco. Luego, generalmente, la persona que convulsiona empieza a presentar sacudidas bruscas, es decir, que esa contractura muscular ya no es sostenida, sino que es intermitente, entonces son sacudidas, y esas múltiples millones de descargas, se llama la fase clónica. Generalmente, las convulsiones en las personas son tónico-clónicas, es decir, que las personas primero arquean su cuerpo, posterior a ello cursan con sacudidas bruscas, incontroladas, involuntarias.
de esos músculos. ¿Qué hacer como primer respondiente en una convulsión? ¿Y qué no debo hacer? Que es lo primero que les voy a mencionar. No debo de inmovilizar las extremidades. Por eso les decía al principio que teniendo conocimiento de cómo y qué es lo que sucede, voy a tener claridad sobre lo que no debo hacer. ¿Qué no debo hacer? Inmovilizar las extremidades. ¿Por qué no debo de inmovilizar las extremidades? No debo de inmovilizarlas porque, como son sacudidas bruscas, incontroladas, involuntarias de los músculos y fuertes y muchas veces sostenidas, pues si yo inmovilizo una extremidad, puedo llegar a fracturarle un hueso a la extremidad de la víctima. A la final tampoco requiero de inmovilizarle una extremidad, porque ¿para qué? Inmovilizándole la extremidad, no voy a lograr que la víctima pare su convulsión. No es la manera. Y si por el contrario, pues puedo producir es que la víctima se complique. Una fractura adicional a la convulsión. Teniendo claridad sobre lo que es y cómo es que se presenta una convulsión, voy a tener conocimiento de qué no debo hacer. ¿Qué no debo hacer? Introducirle cosas a la boca de la persona. En mi afán, porque lo he escuchado, porque son creencias de que toca evitar que se coma la lengua, de que se ahogue. Y eso que le introduzco a la boca le va a causar lesión a la cavidad oral. O en su defecto, más peligroso aún, introduzco mis dedos. No que introduzcale los dedos sacándole la lengua, le saca son los dedos a uno. La víctima se puede, el primer respondiente puede perder los dedos. No olvidemos que son sacudidas y movimientos y contracturas bruscas, involuntarias, incontroladas, desconectadas de la víctima. Yo no debo de introducir nada en la boca. Por el contrario, entonces ahora sí revisemos lo que sí debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Protéjale la cabeza, de ser posible. ¿Para qué? Pues para que no sufra una lesión craneal asociada o adicional a la convulsión. No dé a beber ni a comer nada. No administre ningún tipo de medicamento. Acompañe a esa persona y contabilice el tiempo que dura la convulsión. Si esa persona llega a presentar un paro cardiorrespiratorio, pues ya sabemos que debemos después iniciar de inmediato las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar aprendidas. Luego de que pasa la convulsión, que ya contabiliza el tiempo que duró la convulsión, la persona queda en un estado de inconsciencia leve, desorientada, desconectada de la realidad y fuera de eso con bajo oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que su piel es azulosa, que va a respirar con dificultad. Entonces, luego de la convulsión, usted tiene que acompañar y proteger a la víctima, mantener las vías respiratorias abiertas o permeables. Esto garantiza que la víctima vaya cogiendo más oxígeno, absorbiendo más oxígeno y ganando el oxígeno que perdió durante la convulsión. Contabilice y verifique los signos vitales de la víctima después de la convulsión. Ojo, hay que entender que apenas inicia una convulsión, como primer respondiente en un lugar común como la calle, la casa, el barrio, yo no puedo detener la convulsión. No es el objetivo de un primer respondiente que una víctima convulsione y yo le haga algo para que pare la convulsión. Eso no existe.
Yo lo que debo hacer como primer respondiente, si yo tengo a alguien que veo convulsionar, es protegerlo, acompañarlo y luego ayudarlo a recuperar, a que gane oxígeno, a que sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria se normalice. Oriéntelo luego de que ya empiece a conectarse, porque dura un periodo, como les digo, después de que termina la convulsión y que yo la contabilice. Él termina la convulsión y queda desconectado de la realidad, semisomnoliento, azuloso, con dificultad para respirar. Poco a poco, lentamente, pues él se va conectando nuevamente con la realidad. Entonces yo tengo que orientarlo para que asista al centro asistencial y que orientarlo y que vaya a que reciba una valoración médica, porque de hecho pues tiene que ser así. ¿Por qué estará hasta interrogarlo cada cuánto se están presentando estas convulsiones? ¿No se estará administrando los medicamentos que le ordenan? ¿Será que esto es un hecho aislado que convulsionó por un accidente, trauma, una reacción alérgica, etcétera? ¿O sufre de epilepsia y convulsiona regularmente, pero no se está tomando los medicamentos que envió el médico? ¿No le están sirviendo? Lo oriento a que vaya al médico, a que le analicen su estado farmacológico, si le está haciendo pertinente o no en su recuperación y tratamiento y mantenimiento. Entonces son cosas bastante importantes, pues que yo debo de tener en cuenta a la hora de que yo vaya a orientar a esa persona que sufre o que ha sufrido una convulsión. Por otro lado, una persona puede llegar a sufrir un desmayo. Muy importante tener en cuenta qué es un desmayo. Un desmayo o un desvanecimiento es la pérdida pasajera del conocimiento. Y se pierde el conocimiento porque por un espacio de tiempo, por un periodo de tiempo corto generalmente, el cerebro deja de recibir la suficiente sangre rica en oxígeno. O sea, hay una disminución en la llegada de oxígeno al cerebro. Entonces esto va a generar la pérdida del conocimiento. Muy importante saber que hay términos que se asocian al desmayo, como la lipotimia o como el síncope, si hablamos de que el desmayo tiene un origen de una enfermedad cardíaca. ¿Qué puede causar el desmayo? Entonces pueden ser causas secundarias, por ejemplo, no desayunó y sufre de una enfermedad metabólica, se disminuyó la glucosa en la sangre o sufre de resistencia a la insulina y se desmayó. Es nervioso y recibió una noticia fuerte, una emoción fuerte que lo hizo perder el conocimiento, un susto, una sorpresa que lo hizo perder el conocimiento. Tiene una enfermedad cardíaca en donde se obstruye, no hay soplos o combinación de sangre, etcétera, y esa patología o enfermedad cardíaca tiene como signo y síntoma en los desmayos el síncope. Hay exceso de temperatura y está agitado y se desmayó. Sufre de la presión arterial y se bajó tanto, hizo una hipotensión, se bajó la presión arterial y se desmayó. Entonces son múltiples las causas que pueden hacer que una persona se desmaye, y tener en cuenta que lo hace importante a esto es que una lipotimia, un síncope, un desmayo, un desvanecimiento es una situación 100% súbita. Súbita, no tiene ningún signo de aviso. Es una situación súbita que puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, qué positivo
Dentro de lo negativo que ocurra esta situación, pues qué positivo que exista un primer respondiente para que pueda actuar y saber qué hacer en estos casos. Entonces, ¿qué debe hacer un primer respondiente? Lo primero es ubicar a la víctima en un lugar seguro. Ubique a la víctima en un lugar seguro. ¿Por qué es importante? Es importante ubicar a la víctima en un lugar seguro, alejándola del tráfico, por ejemplo, protegiéndola, protegiéndole la cabeza, alejándola del tráfico, de cualquier cosa que la pueda agredir. Recordemos que el desmayo puede ocurrir en cualquier sitio, en un puente, en un balcón, en un segundo piso sin protección, de su misma altura. Evalúe el estado de conciencia, o sea, estimule a la víctima, llame a la víctima, sacuda a la víctima. Estimule el estado de conciencia. Verifique sus signos vitales. ¿Tiene pulso? Te recordamos que el pulso en el adulto, pulso carotídeo, el pulso en el niño, el pulso braquialo-humeral. En los niños, en los lactantes, recordemos que el pulso carotídeo podemos generar tanta presión que obstruyamos las vías respiratorias. Cuando yo digo que estimule a la víctima, no es que la sacuda, es que le aplique un estímulo tocándola, táctil, verificando si ella reacciona ante el llamado y el tacto. Ábrale las vías respiratorias porque tenemos que favorecer a que la víctima gane oxígeno. Entonces, abra las vías respiratorias, aplique el BES, aflójele la ropa o las prendas que estén apretadas. ¿Por qué es importante aflojar la ropa o las prendas que estén apretadas? Porque esto va a favorecer el retorno venoso, la llegada de la sangre, obviamente al corazón, y si llega la sangre al corazón, pues se bombea rica en oxígeno hasta el cerebro y va a disminuir lo que causó el desmayo o el desvanecimiento. Eleve las piernas más o menos a 30 grados del piso. ¿Por qué? Porque elevando las piernas por el efecto de la gravedad también va a favorecer al retorno venoso, a la llegada de sangre rica en oxígeno hasta el corazón y posterior al cerebro. No dé a oler ni fricción en la piel ninguna sustancia, ¿cierto? Que a veces es recomendable que tenga una sensación de un olor fuerte, como café, alcohol, pero digamos que eso son más experiencias vividas, creencias, o que friccionémosle. Entonces le aplican sustancias en el cuerpo que del desmayo de la lipotimia nos vamos a intoxicación y envenenamiento. Entonces no es recomendable. Siempre muy importante estar cerca a la víctima. Ese es un apoyo físico, ese es un apoyo emocional, ese es un apoyo social, un apoyo profesional que debe tener el primer respondiente con su víctima. Nunca abandonarla, nunca dejarla sola, siempre acompañar. Cubrir a la víctima, abrigarla, evite la hipotermia, aunque ahorita vamos a hablar de ese tema, pero evite el enfriamiento. Recuerde que los bajones de temperatura alteran el ritmo del corazón. Contabilice el tiempo que dura la persona inconsciente. Si la víctima llegase a vomitar por alguna situación y está inconsciente, ya sabemos que yo debo colocarla en posición lateral estable, es decir, de medio lado, es decir, en posición de seguridad, porque ya sabemos que esta posición va a evitar que si la víctima inconsciente vomita, se pueda broncoaspirar, ingresen partículas extrañas a las vías respiratorias. Esto pues es una emergencia inminente y pone en peligro la vida de la víctima. Siempre acompaña a su víctima. Ya cuando la víctima recobró el conocimiento, pues yo debo de indagarla. Verifico de una vez el estado de conciencia, verifico de una vez qué tan orientada está la víctima y la oriento sobre la visita médica. Ya debe requerir visita y valoración médica.
para buscar la causa del desmayo o el desvanecimiento, o peor aún, si es una lipotimia o un síncope. Pero si la víctima ha perdido mucho frío y entra en una condición llamada hipotermia, ya sabemos que la temperatura del ser humano pues oscila entre 37 y 38 grados centígrados, que disminuido de 37, 36, 5 grados centígrados, estamos hablando de hipotermia, y que esta hipotermia o baja de la temperatura pues es complicada. ¿Por qué? Porque afecta el ritmo cardíaco y puede producir paro cardíaco cuando la hipotermia se ve. Pero la hipotermia es producto también de pérdida de sangre, de traumas, de hemorragias severas. Entonces, tenemos que analizar si la hipotermia es causada porque el clima y el ambiente lo produjo, o si es que la hipotermia es secundaria, que la víctima perdió sangre, que la víctima tiene un trauma, perdió líquidos, está quemada. Hay que mirar cuál es la causa, si es primaria o secundaria. En todo caso, con respecto a la hipotermia, pues yo debo revisar si es que la víctima tiene las prendas mojadas. Si la víctima tiene las prendas mojadas, pues debo de retirarla, de abrigar a la víctima, de acercarla idealmente a una fuente de calor, evaluar el estado de conciencia, verificar los signos vitales, tener claridad, como siempre lo digo, de que esté consciente, que tenga los ojos abiertos, que hable, que se mueva, que respire. Le aplico el BES, le hiperextiendo la cabeza y le abro las vías respiratorias, veo, escucho y siento si respira. En caso de que no tenga pulso o no respire, ya sabemos que tenemos que hacer las maniobras básicas de resucitación cardiopulmonar. Debo determinar que si está consciente, podría dar una bebida caliente y la ayudo a calentarse integralmente. Siempre con mi compromiso social, la profesional, personal, que debe tener todo primer respondiente, la acompaño en la mayoría del tiempo. Indago qué sucedió, si es posible. Retiro la ropa húmeda y coloco ropa seca. Puedo tener botellas o cosas calientes cercanas, ojalá con vapor, que ayuden a calentar a la víctima, idealmente. Y en su momento específico, pues pedir ayuda, activar el servicio médico de emergencias y trasladar a la víctima al centro de asistencia. Una situación que no es muy común, pero que sí se puede presentar y que es algo especial y algo emotivo para el primer respondiente es qué hacer si me enfrento a una situación en donde una mamá va a tener a su bebé. Una situación que no es muy común del diario vivir, del común observación, pero que sí se presentan casos en donde las mamás pueden tener a su bebé en la calle, en un taxi, en un ascensor, etcétera. ¿Qué hacer? Y primero mantener la calma. ¿Por qué? Porque en ese momento no es una vida, son dos. Entonces la emoción se duplica. La responsabilidad se duplica. El compromiso del primer respondiente se duplica. Por eso mantener la calma, tomar el control, debe también duplicarse. Para evitar que mamá, y aunque no lo creamos, el binomio con su hijo, no también pierdan el control. Mantenga la calma. Mantenga y coloque a la mamá en un lugar seguro, cercano, seguro, lo que yo más pueda de proteger a la mamá. Que esa mamá adopte una posición cómoda. Observe su comportamiento, si está ansiosa, si tiene gestos de dolor, cómo es el color y la temperatura de la piel, tiene inflamadas las manos o las piernas. Y llegó la hora, entonces ayude al bebé a salir con cuidado, protegiéndose usted también, si es posible, con elementos de protección y protegiendo al bebé, ¿cierto? Apenas el bebé nazca, protéjalo, envuélvalo. ¿Por qué? Porque rápidamente puede entrar en hipotermia. Y por su extensión corporal, pues muy rápidamente puede entrar en hipotermia. Siempre hable y motive a la mamá, felicítela, manténgale una conversación y de paso usted la va tranquilizando
De paso le va generando confianza, usted también va tomando el control y se va tranquilizando, y de paso vamos a evaluar continuamente su estado de conciencia. Usted felicítela, hable con ella, genérele tranquilidad, cubra al bebé, verifique que el bebé esté alerta, que si llora, la temperatura, el color de la piel, abre los ojos. Es importante activar en todo momento el servicio de emergencias médico. Y llegó la hora de yo pensar, porque ese es el nervio, esa es la angustia, pues la responsabilidad que como primer respondiente puedo llegar a tener en la parte de cortar el cordón umbilical. Pero realmente les digo que cortar el cordón umbilical puede ser una situación, un procedimiento que puede esperar. Puede esperar hasta de ser necesario, puede esperar hasta que llegue la ayuda. Lo importante es el bebé, su coloración de la piel, si está letárgico, si llora, si abre los ojos, si tiene movimientos espontáneos, la piel es rosada, azulosa o blanca, no responde, está flácido. Esas características, está hipotérmico, es lo que yo debo mantener como prioridad. No el cordón umbilical. El cordón umbilical puede esperar, pero digamos que por alguna necesidad debo de cortarlo. Entonces hay técnicas específicas donde yo debo ubicar más o menos, ¿cierto? Lo puedo hacer con el cordón de un zapato, con una tira de el pelo. Entonces, no es recomendable que se haga con seda dental, ¿cierto? No es recomendable que se haga con hilo tampoco, porque esto no va a garantizar que realmente funcione. Entonces se puede hacer con el cordón de un zapato, con los cordones, con las cuerdas con que se amarran el cabello de las personas, y se debe hacer un nudo, un amarre a 7 centímetros del bebé, dejar un tramo de 5 centímetros aproximadamente y se hace otro amarre, o sea, entre binomio hago amarre 5 centímetros, amarre de 7 hacia cada uno de ellos. Con unas tijeras, una navaja, lo más limpio, desinfectado que yo tenga a la mano, que yo pueda, con apoyo de testigos, de tener, pues hago el corte, un corte limpio, ajusto los amarros, ¿cierto? Muy importante no intentar extraer la placenta, que a nivel de la medicina, pues es un procedimiento fisiológico después de que nace el bebé que se llama alumbramiento. Entonces yo no debo forzar ese procedimiento, la placenta sale por sí sola, abrigue la mamá y el hijo y espere a que llegue la ayuda que ya usted ha activado, el servicio médico de emergencia, y traslade pues al centro asistencial. Ahora bien, ¿qué hacer frente a un temblor? ¿Cómo actuar frente a un terremoto? Muy importante entender la diferencia que para uno genera el temblor y el terremoto, ¿cierto? El temblor puede que no afecte, puede que todo vuelva a la normalidad. Fue un susto, se generó una situación rápida, no sabemos qué hacer específicamente, se generó una situación, pero todo vuelve a la normalidad. El terremoto es un daño. Es un daño que va a producir pérdidas, que va a producir afectación y un impacto social importante. Es un daño que requiere de la participación ciudadana durante la crisis, después de la crisis, en todo el proceso de recuperación. Por eso voy a hablarles de algunas claves, algunos puntos, algunos aspectos importantes que como primeros respondientes debemos tener a la hora de un terremoto. Clave 1. Confirme que las construcciones sean sismo resistentes. Indague, pregunte, verifique si es posible. Si las construcciones son sismo resistentes, pues esto va a garantizar un poco más la supervivencia, la casa, el edificio, el colegio, la universidad, la empresa. Debe existir alguien
que tenga esa respuesta y ese conocimiento, y eso nos va a garantizar más la supervivencia. Recuerden que las construcciones sismorresistentes pues se hicieron para proteger la vida y de paso el patrimonio, la infraestructura. Clave 2. Asegure todos los objetos de su casa, cámbienlos de lugar o fíjenlos. A la hora de un temblor, de un terremoto principalmente, las cosas que yo tengo puestas dentro de la casa, el lugar de trabajo, pueden ser nocivas y agresivas para mí. Puede ser que se desajuste todo y esto pues me va a generar a mí, posterior a ello, agresión a mi cuerpo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que yo debo verificar que todo esté ajustado, que todo esté fijo, que nada puede hacer un agresor para mí. Tercera clave, establezca acuerdos sobre cómo actuar. Es una clave bastante importante desde el punto de vista de que esto quiere o apunta a la capacitación. Capacitar a las personas de una universidad, de un colegio, de una empresa, del hogar. ¿Y en qué lo debo de capacitar? En general, cualquier espacio. ¿Cómo protegerme? ¿Por dónde debo evacuar? ¿A dónde debemos llegar? Y si lo analizamos, pues tenemos nosotros mismos que pensar. Tenemos en nuestro hogar claro y específico a dónde llegar en caso de una evacuación. Conozco yo con mi familia, con mi núcleo familiar, que en caso de que suceda algo, el punto de encuentro y nos reencontramos está el sitio X. No lo tenemos. Entonces es muy importante, o bueno, algunos no los tienen, otros puede ser que los tengamos. Quienes no los tienen, pues deben hacerlo. Y yo como primer respondiente, vuelvo a lo mismo, debo tener el compromiso social de poder orientar y capacitar a las personas en eso. ¿Cómo protegerme? ¿Por dónde evacuar? ¿A dónde llegar? ¿A dónde llegar? Si estamos hablando de un colegio de menores de edad, ¿quiénes son los responsables de esos niños? Muy importante en toda empresa, institución, colegio, universidad, edificio, copropiedad, hacer simulacros de evacuación, irme entrenando, irme preparando en el cómo actuar frente a un desastre o una emergencia. Los simulacros de evacuación, mínimo una vez al año o 2 veces al año, son una alternativa fundamental. 1, para saber cómo actuar. 2, para saber a dónde llegar. 3, para poder interpretar las señales de evacuación y de emergencia. 4, para reconocer la rapidez en que se activa un mecanismo de brigadistas. 5, para saber la rapidez en que las personas llegan al punto de encuentro y conocen, ubican, identifican el punto de encuentro. Y 5, y lo más importante, algo que llamamos los primeros respondientes, los llamamos lecciones aprendidas. ¿Y qué son las lecciones aprendidas? ¿Qué errores cometí? ¿Y qué plan de acción hago para que el próximo simulacro, o dado el caso, ya la emergencia real, lo haga bien? Porque aquí, en el simulacro, corregimos. En la realidad, es la vida humana la que está en riesgo. Entonces, clave número 3, capacítese, entrénese, prepárese y multiplique esa información con los demás. ¿En qué me debo capacitar, entrenar o preparar? ¿Cómo me protejo? ¿A dónde me protejo? ¿Cómo evacúo? ¿A dónde evacúo? ¿A dónde llego y con qué rapidez? Clave número 4. Siempre tenga un kit de emergencias. ¿Qué es un botiquín? Un kit de emergencias. El kit de emergencias, pues yo lo voy a utilizar, y es diferente al botiquín, porque yo lo voy a utilizar para poder
tener seguridad en un atrapamiento, en una evacuación, en la atención a mí mismo o a los demás. Un kit de emergencias que tenga comida enlatada, algunos medicamentos esenciales necesarios, agua, vendas, guantes, linterna, un pito, gasas, jabón, un bombillo, pilas, un kit que yo pueda utilizar en un caso específico para apoyarme o para apoyar a otras personas. Clave número 5. Protéjase durante el terremoto. O sea, la emergencia llegó, la situación real. Entonces hablamos del triángulo de la vida, debajo de columnas, vigas. No utilice los ascensores para evacuar. Conserve la calma y evacúe de manera ordenada, si es posible. Si no, pues protéjase, busque resguardo, oriente a las personas, volvemos a lo mismo de la responsabilidad, oriente a las personas en protegerse también, en resguardarse, en prevalecer su supervivencia. Clave número 6. Ayude a otros. Si es posible, suspenda los servicios públicos, sobre todo el gas. Cierre la llave del agua. Si hay derrames de combustibles, cúbralos. Actúe frente a la situación que se presenta para evitar complicaciones. Identifique si hay riesgos y trate de esquivar, de no estar cercano a esos peligros que pueden poner en riesgo su vida. Utilice los sistemas de comunicación que sirvan. Proteja la zona o el área donde está. Trate de buscar un radio, de escuchar noticias. Trate de pedir ayuda informando dónde está, posiblemente cuántos heridos hay, qué requerimientos y qué necesidades específicas tenemos. Ustedes, yo y todos los que en este momento tenemos ya el conocimiento como primeros respondientes, no podemos olvidarnos jamás de que el compromiso no es con nosotros solamente, el compromiso es con la sociedad. La responsabilidad en la atención la debe tener todo ciudadano, porque es un requisito normativo en nuestro país. Y como primeros respondientes, ojo acá, más aún, tenemos un compromiso y una responsabilidad social. Recuerden, nunca seremos alguien diferente que la persona básica para salvar una vida. Obvio, protegiéndola. Somos la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca lo olvido. Ya para finalizar nuestro encuentro en la tarde de hoy, no podemos olvidarnos de nuestras mascotas, de nuestros animales de compañía. Entonces, esta intervención que vamos a hacer final como primeros respondientes no apunta a qué hacer con una víctima que fue mordida por un animal, no. ¿Qué hacer para atender a los animalitos de compañía o a los pequeños animales, a las mascotas, si han sufrido una afectación? ¿Cómo podrían afectarse nuestras mascotas? Caídas, terremotos, desastres, peleas con otros animales, ataques de animales ponzoñosos, ser víctimas de un atropellamiento vehicular, ser víctimas de estar intoxicados o envenenados por probar algo, porque fueron mordidos por una serpiente, porque les dieron algo que estaba envenenado. Entonces, primero, ¿cómo interactuar? ¿Cómo mantener esa actuación como primer respondiente o mantener la calma? Pero cuando estoy calmado, pues tampoco debo perder esa suspicacia porque el animal nervioso me puede morder, me puede arañar, entonces debo evitar de que el animal, que no lo hace a conciencia, sino que el animalito está asustado, pues se vuelve agresivo, es su mecanismo, es su instinto de supervivencia agresivo, y me puede morder, o un gato me puede arañar, entonces debo evitar que me arañe y me muerda.
En algunos casos, muy común que los animalitos de compañía, las mascotas, tengan su plaquita de identificación, entonces verificar si encuentro un número de celular, número telefónico o el nombre del animalito o del dueño. Muy importante improvisar un bozal para evitar que me muerda. Envuelva al animal en una manta, porque si está mojado o ha perdido temperatura, pues puede complicarse. Entonces envuelva el animalito, la mascota, en una manta. Lleve el animal a un lugar seguro. Mientras lo traslada a un centro veterinario, llévelo a un lugar seguro, protéjalo. Si es por un atropellamiento, pues inmovilícele la extremidad, valóresela, no intente acomodársela igual, deténgale las hemorragias, cubra sus heridas. Si tiene algún cuerpo extraño en el hocico, intente retirarlo con cuidado, abrigue el animalito. Si está envenenado, tome una muestra de vómito si es posible, o si desconoce con qué se envenenó, para que el experto, el profesional, sepa cómo actuar. Si el animalito está atorado, hágale presión debajo de sus costillas, intentando simular como una maniobra de Helmut, que la vimos en un capítulo anterior. Si tiene golpes de calor, porque a veces acostumbran a dejar los animalitos encerrados en los vehículos, pues aplíquele agua en sus paticas traseras, en su abdomen, humedezca una toalla y colóquesela sobre la cabeza, ¿cierto? Y luego dele a beber agua, hidrátelo. Es muy importante tener también un botiquín para poder ayudar y auxiliar a estos animalitos. Y pues lo más importante, si observamos y vemos que el animal empezó a complicarse, pues es trasladar el animal al centro veterinario más cercano, porque ellos merecen y tienen la misma oportunidad que los seres humanos en su atención y poder salvar su vida. Pues de verdad que nuevamente les doy las gracias por su conexión y espero pues todo esto hubiese sido de gran importancia, de vital ayuda en su intervención, y los felicito. A partir de este momento somos primeros respondientes, un gran compromiso social y la diferencia entre la vida y la muerte. Les agradezco mucho y les deseo un feliz resto de tarde. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión: brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.